Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Trigésimo programa de esta temporada, que es la número 15 de nuestro ciclo, en marcha a partir de este momento, con las voces políticas, originarias, sindicales, estudiantiles, campesinas de América Latina y el Caribe. En este mes de septiembre, en el sur del continente, se realizó la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos en territorio indígena de la provincia de Jujuy, fronteras de la República Argentina, en defensa del agua, de la vida, los derechos de la Pachamama, la autonomía y soberanía de las comunidades, con presencia de referentes indígenas de Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, en un encuentro muy importante, invisibilizado por los medios masivos de comunicación de los distintos países, y que acá en Al Carajo queremos reseñar a través de un informe que compartiremos con testimonios y perspectivas de la lucha que continúa desde un lugar que tuvo mucha visibilidad en el 2023 con la realización del Tercer Malón por la Paz, con comunidades que bajaron desde Jujuy hasta Buenos Aires y sostuvieron un acampe de protesta durante muchas semanas contra la reforma constitucional provincial impuesta por el entonces gobernador jujeño Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical, con despojo de los derechos ancestrales de las comunidades. Cobertura central para esta emisión, para que no se apaguen esos reclamos, en un programa que una vez más nos va a llevar país por país y región por región por las noticias de toda América Latina y el Caribe. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, junto con Palis Carreira Griot y Mavi Sosa para los contenidos culturales, Palis con el cine y Mavi con la literatura, Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia y el contacto con los periodistas, comunicadores y comunicadoras de las radios campesinas y comunitarias desde cada uno de los pueblos, contando en primera persona su propia agenda desde cada lugar. Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio, canal de YouTube, Al Carajo Radio, en las redes y en las plataformas estamos también, y en el aire de medio centenar de emisoras comunitarias, rurales, universitarias y públicas de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay. Iniciamos la recorrida, viaje por el continente con esta contraagenda informativa y política. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. La gira comienza por Ecuador, donde comunidades campesinas denuncian ataques, intimidaciones y usurpaciones en sus territorios. Reclaman políticas del Estado para la protección de sus familias, de sus trabajos y de su producción. Informa el comunicador Diego Ramos desde Radio Puyo, emisora comunitaria ecuatoriana. La nacionalidad quichua y xiviar de la provincia de Pastaza denuncian la intromisión de grupo desconocido a sus territorios, quienes se hacen llamar Estados Unidos de Kailasa. Luis Canelos, presidente de Paquiru, explicó la problemática que se ha dado en el territorio.
Pero por eso nosotros habíamos convocado a un consejo ampliado de la Nación Quichua de Pastaza, en la cual todos nuestros curacas, por resolución, después de un largo debate, habíamos decidido mantener las siguientes resoluciones. 1. Denunciar la violación de derechos de nuestros aylus y territorialidad realizados por la notaría pública que otorgó la declaración juramentada, arrendamiento territorial perpetuo, quiere decir para siempre, de 1.000 hectáreas de una de las comunidades quichuas Hatun Molino a la secta religiosa Estados Unidos de Kailasa. Además, exigir la nulidad del proceso legal ante un juzgado de lo civil alegando error, ya que no se puede arrendar a alguien que no existe. Paquiru solicitará la acción de protección en conjunto con los pueblos afectados a la Defensoría del Pueblo en representación de los pueblos Ansha Quichua Pastaza. Realizar un pronunciamiento, como segunda resolución, realizar un pronunciamiento advirtiendo a los pueblos y comunidades sobre la injerencia de la organización religiosa de Kailasa y declarar la expulsión de esta organización del territorio quichua de Pastaza y no permitir el ingreso ni por transporte terrestre, ni fluvial, ni aéreo. Entonces, más puntualmente es unas resoluciones donde firman todos nuestros curacas, tanto de Santa Clara, Arajuno, Sarayacu, San Jacinto, Curaray, Causaxacha, Canelos, Pacayacu, Boveras, Rioanzu, Copataza, Moretecocha y algunos de los pueblos del sector villano. De su lado, Clever Machián, presidente de AYEPRA, manifestó la preocupación sobre este tema y pidió a las autoridades de la provincia investigar. Dicen que tienen autorización del Estado, autorización de la ONU, tienen todo respaldo a nivel internacional. Quisiéramos pedir a las autoridades presentes, autoridades que están en la provincia, que puedan investigar y ver realmente están con documentos en regla. Queremos manifestar desde institución, desde el Consejo Directivo AYEPRA, a nombre de todas las comunidades, que no es permitido llegar a las comunidades de esta manera violentar los derechos que tenemos nosotros. Proteger el territorio, proteger la vida. No queremos que ninguna institución con engaños, con mentiras, con migajas entre a las comunidades para dividirnos en las comunidades. Desde Radio Puyo, provincia de Pastaza, reportó Diego Ramos. Al carajo. Una crónica de la región. Ahora vamos hasta Panamá, donde los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras le están reclamando al gobierno que incluya entre sus proyectos y compromisos una mejora, ampliación y defensa de la seguridad social, derecho que viene en retroceso a causa de los planes de ajuste aplicados a través de los años en gestiones anteriores. Reporta la colega Dana Betsy Batista, integrante de Radio Temblor desde el país centroamericano. Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por José Raúl Mulino, quien desde su campaña política proclamó que su gestión iba a estar a favor de la empresa privada, ejemplo claro es la designación del nuevo director de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, quien proviene del mundo de las aseguradoras privadas y que en el 2005, con las últimas reformas a la Caja del Seguro Social, se mostró a favor de las medidas paramétricas, elevar la edad de jubilación y cuotas, agrandar el tiempo que deben cotizar los trabajadores y reducir el cálculo de la pensión. Y hoy mantiene la misma posición, aunque el presidente Mulino afirme que no es así. Según el mandatario Mulino, los sectores opositores a las medidas paramétricas no tienen propuestas, algo que no corresponde con la realidad. Desde el 2005 hasta la actualidad, los distintos sectores sociales han elaborado propuestas para salvar la Caja del Seguro Social, las cuales no han sido tomadas en cuenta, y que las mismas han sido enfocadas en volver al sistema solidario y recuperar el dinero de las evasiones fiscales de las empresas privadas, el descuento de la cuota del Seguro Social a los trabajadores, pero que no la pagan a la institución, y los empleados que no son reconocidos como asalariados, entre otros. Escuchemos declaraciones de Juan Jovane de Puy, economista y profesor de Economía de la Universidad de Panamá. Según la información de la Dirección General de Ingresos, en su último boletín sobre los impuestos señala que en el 2022, último año para el cual existen cifras, el sector empresarial, señor Mulino, generaba a este país una evasión fiscal, o sea, se quedaban con impuestos del pueblo panameño por un monto de 7.800 millones de balboas. Eso es corrupción, señor Mulino. Entonces usted tiene que darle la orden a su ministro de Economía y Finanzas, que es el jefe precisamente de la DGI,
que se lance una campaña dura, fuerte, haciendo cumplir la ley, porque a usted le toca cumplir la ley, usted es un funcionario público, de empezar a recoger esos fondos que se pierden por la evasión. Y empezamos a encontrar soluciones para la Caja del Seguro Social, para la salud del Estado. Los sectores sociales proponen un debate abierto sobre este tema entre la empresa privada y los técnicos de la clase trabajadora para dejar en evidencia quiénes realmente están pensando en el futuro de la población. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional Contacto Sur. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y completamos esta primera vuelta informativa latinoamericana en este nuevo capítulo de Al Carajo. En Brasil, a través de la Red Panamazónica, colectivo de comunicación comunitaria, con un informe sobre las políticas del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para el Amazonas, buscando revertir el proceso de deforestación y destrucción del gobierno de su antecesor Jair Bolsonaro. Reporta el periodista Heriberto Sena. A princípio desta semana é o presidente Lula da Silva estuvo em Manaus, capital amazonense. O presidente é uma pessoa muito sensível a los problemas de los pobres, porque nasceu e cresceu em la pobreza. Hace unos meses, ante la calamidade de inundações do Rio Grande do Sul, estuvo presente e desembolsou alguns miles de milhões de reais do governo para ajudar os afetados. Agora, a crise climática afeta a Amazônia e seu ecossistema. Sua sensibilidade humana pronto decretou uma medida provisional criando o Estatuto Legal de Emergência Climática no Ministério do Meio Ambiente e Conselho Nacional de Câmbio Climático. Resulta que esta sequía em los rios amazônicos está ocorrendo por segunda vez em anos consecutivos. Não há garantia de que o próximo ano chegue outra sequía mais forte, já que a crise climática não hará mais que empeorar. Para construir plano climático sério, não bastam as buenas intenções, como expressa o governo. Recentemente, os chefes de los poderes executivo, legislativo e judicial firmaram o Pacto para a Transformação Ecológica composto por 3 ejes prioritários: ordenamento territorial, transição energética e sustentabilidade, desenvolvimento com justiça social e ambiental. Organizações da sociedade civil no bioma amazônico estão interessadas em ajudar a construir e executar plano que salve a Amazônia da destruição. Devido a que vivem dentro do bioma amazônico e são ativistas na búsqueda do bem viver, podem contribuir de maneira crítica e positiva ao plano climático. Por exemplo, construir desenvolvimento sustentável com justiça social e ambiental. É necessário detener de uma vez por todas toda a mineria e exploração, já que esse tipo de progresso para uns poucos é destruição para grande parte de quienes vivem em los alrededores e por la natureza, como na foz do rio Amazonas. Depois de todo, quando sabemos que os combustíveis fósseis são altamente daninhos para o meio ambiente e o clima, não podemos então falar do clima e de seguir explorando petróleo em Amazonas. Estas são condições básicas para construir plano climático que seja eficiente e eficaz desde o bioma amazônico. Edilberto Sena, da Rede Notícias da Amazônia para a Rede Panamazónica. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Literatura con mayúsculas de América Latina. Yo recuerdo que salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Era una época que no era fácil,
porque no teníamos dinero, y seguí escribiendo, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Úrsula empezó la organización de la fiesta. Hizo una lista severa de invitados en la cual los únicos escogidos fueron los descendientes de los fundadores, salvo la familia de Pilar Ternera, que ya había tenido otros 2 hijos de padres desconocidos. Era en realidad una selección de clase, solo que determinada por sentimientos de amistad, pues los favorecidos no solo eran los más antiguos allegados a la casa de José Arcadio Buendía, desde antes de emprender el éxodo que culminó en la fundación de Macondo, sino que sus hijos y nietos eran los compañeros habituales de Aureliano y Arcadio desde la infancia, y sus hijas eran las únicas que visitaban la casa para bordar con Rebeca y Amaranta. Don Apolinar Moscote, el gobernante benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a 2 policías armados con bolillos de palo, era una autoridad ornamental. Para sobrellevar los gastos domésticos, sus hijas abrieron un taller de costura, donde lo mismo hacían flores de fieltro que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo. Pero a pesar de ser recatadas y serviciales, las más bellas del pueblo y las más diestras en los bailes nuevos no consiguieron que se les tomara en cuenta para la fiesta. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Seguimos, programa 30, año 2024, temporada 15, dejando atrás de a poco el mes de septiembre. Lo marcamos en la historia latinoamericana de la mano de nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo en Lucha y de la educación pública latinoamericana. Marcamos septiembre con el peronismo, el golpe de Estado de 1955, de la Revolución Libertadora en Argentina y atravesando todo este proceso una figura de dimensiones continentales como la de John William Cook. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Bueno, composición de tiempo y de lugar. Argentina, el peronismo, la Libertadora y John William Cook. Sí, hoy vamos a charlar un poco de 2 acontecimientos claves. Por un lado, la autoproclamada Revolución Libertadora, que fue el golpe de Estado que derrocó Perón en septiembre de 1955, en un proceso que arrancó el 16 de septiembre y que se extendió varios días. Y después, bueno, se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de John William Cook, que a pesar de su nombre en inglés fue una figura clave del peronismo y que fue un articulador, digamos, de lo que después se fue conociendo como la izquierda peronista, ¿no? Y bueno, son historias que están vinculadas porque Cook fue el diputado más joven de la primera etapa del peronismo. Cook fue un peronista duro durante la segunda presidencia de Perón y en la medida que se fue, digamos, incrementando la tensión con los antiperonistas, Cook fue asumiendo cada vez un lugar más importante y finalmente termina siendo el primer delegado de Perón después de su derrocamiento, ¿no? El peronismo surge a partir de un gobierno militar que hubo en 1943, está bien, donde Perón emerge como la figura más relevante, ¿no? Ese gobierno militar fue el segundo golpe de Estado en el siglo XX, pero con la peculiaridad de un golpe de Estado hecho contra una democracia que no era una democracia real, digamos, ¿no? En la Argentina lo que había era una década infame en la cual lo que existía era fraude, ¿no? Entonces, a diferencia de otros golpes que van a poner en tensión una democracia sustantiva, una democracia formal, real, digamos, acá no había una verdadera democracia. Ese golpe de Estado, que lo lleva adelante una logia militar que se llamó el GO, era heterogéneo, tenía sus peculiaridades, sus líneas internas, pero de alguna manera la que se va a ir imponiendo es la de Perón, que era una línea fundamentalmente nacionalista popular, con muchos vínculos, por ejemplo, con Forja, que ya hemos hablado en su momento, en otras columnas, y Perón desde el lugar que va a asumir, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, va a ir impulsando una catarata y batería de medidas populares muy fuertes y va a ir construyendo un liderazgo popular enorme, ¿no? Eso deriva en una fuerte reacción por parte de la élite, la oligarquía e incluso, paradójicamente, una reacción entre la derecha liberal y la izquierda tradicional y con un fuerte antagonismo de parte de Estados Unidos, ¿no? Eso deriva en el apresamiento de Perón el 8 de octubre y termina felizmente con
con una enorme movilización popular que ocurre el 17 de octubre que deriva en la emancipación de Perón y las elecciones. Perón gana en 1946 las elecciones y empieza un proceso de grandes transformaciones que incluye una gigantesca ampliación de los derechos sociales, un gigantesco proceso de democracia social, empoderamiento de los sindicatos y los trabajadores, una fuerte transformación en términos de nacionalización de los recursos y bueno, todo esto va a estar reflejado en una nueva constitución, que es la Constitución de 1949. Estas tres banderas, ¿no? Independencia económica, justicia social y soberanía política, van a ser los ejes vertebradores de la política de Perón, y también obviamente una política internacional de Perón fuertemente latinoamericanista, de integración regional y en tensión con Inglaterra, digamos, y con Estados Unidos a partir de la creación de lo que se conoció como la tercera posición, que era esta política no alineada, ¿no? Que Perón plantea muy tempranamente en 1947 de manera muy pionera a nivel global, que después va a continuarse con la conferencia de Bandung, con el movimiento no alineados, etcétera, etcétera. A todo esto hay que sumarle el enorme rol de Evita como una figura clave en este proceso, digamos, ¿no? Con la ampliación de los derechos hacia las mujeres, también Evita con un fuerte rol en términos de justicia social. Y bueno, el peronismo implicó en gran medida una profunda transformación, incluso muchas veces vista por sectores peronistas como una verdadera revolución. El propio Perón hablaba de una revolución. Como es bien sabido, Perón gana la segunda vez de manera abrumadora, aún con más votos, y la segunda presidencia empieza a ser una presidencia un poco más compleja. Obviamente, entre ellos, uno de los grandes golpes, si no el más grande, fue el fallecimiento de Evita, ¿no? En 1952, el 26 de julio. Ahora, es importante que ya entre la primera y la segunda presidencia de Perón empieza a aumentar la oposición a su gobierno y a sus políticas, y hay un intento de golpe de Estado en septiembre de 1951. En 1953 hay un acto terrorista en la Plaza de Mayo, mientras que el peronismo estaba haciendo un gran acto político, y finalmente el acontecimiento más lúgubre y el peor acto terrorista fue el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, ¿no? Ya que Perón, cuando llega al poder, tiene un frente, digamos lo que se ha llamado un frente nacional, que incluía al ejército, a grandes partes de la clase media, a los trabajadores, a la burguesía industrial incipiente y también el apoyo de la iglesia, ¿no? Perón, debido a la radicalidad de sus medidas y debido a otras cuestiones, cierto personalismo excesivo, digamos, ¿no? Y bueno, también un poco la crisis económica del 52, 53, pero sobre todo el temor que generaba su política de empoderamiento de los trabajadores, lo que va a hacer es que vaya perdiendo apoyo de sectores medios, vaya perdiendo relativo apoyo en el ejército, sobre todo obviamente en la marina, que nunca en realidad apoyó a la marina, y finalmente lo que hay es lo más complejo de explicar, es el conflicto con la iglesia, ¿no? En 1954 emerge un conflicto de la iglesia que va a ser de alguna manera la punta de lanza de la oposición a Perón. El acontecimiento más terrible, ahí hay dos momentos claves, que es la marcha de Corpus Christi y en 1955, el 16 de junio de 1955, el bombardeo de la Plaza de Mayo, que dejó más de 300 muertos y más de 1000 heridos, ¿no? En el cual la consigna era Cristo, viva Cristo Rey, ¿no? Una consigna tétrica. Finalmente, hay algo muy importante ahí, es que Perón empieza a tomar una posición ambigua, ¿no? No termina de convencerse muy bien qué posición tomar. Empieza, por un lado, a abrir el juego hacia sectores, digamos, opositores, pero más moderados o más cercanos ideológicamente al peronismo. Pensemos como Frondizi o Alfredo Palacio, ¿no? Cierta gente que estaba dentro de las demandas que tenía el peronismo. Y además Perón da un famoso discurso en agosto de 1955, en el cual, con una verba iracunda, en un momento dice: por cada uno de nuestros caerán 5 de ellos, ¿no? Y empieza también a tomar ciertas posiciones más duras. Por ejemplo, nombra a John William Cook. Como decía antes, John William Cook había sido el diputado más joven en el primer gobierno de Perón. El propio Cook no va a ser diputado de vuelta por haber tenido tensiones con alguna de las políticas de Perón, sobre todo que Perón había aceptado entrar a la OEA. Perón era mucho más pragmático que Cook. Cook, durante la segunda presidencia de Perón, va a dedicarse sobre todo a la docencia en la Facultad de Derecho y va a establecer una revista que se llama la Revista del Frente. Pero Perón lo va a tomar a Cook como un baluarte importante, sobre todo a partir de este momento de crisis, y lo va a nombrar interventor del Partido Peronista en la capital y lo va a empezar a empoderar, digamos, ¿no? Porque Cook fue uno de los que lo defendió cuando se dio el bombardeo en la Plaza de Mayo. Sin embargo, como decía antes, Perón va a quedar como en el medio, ¿no? Él empieza a decir, por ejemplo, bueno, de ahora en más dejo de ser el líder de una revolución para ser el presidente de todos los argentinos. Empieza a moderar por un lado su discurso, pero a la misma vez también a tener discursos radicalizados, y se queda de alguna manera en el medio. Los que no se quedan en el medio son los antiperonistas, ¿no? Que
vienen cortando cabezas. Esto es algo interesante para comparar con momentos más cercanos en el tiempo en América Latina, ¿no? Si uno piensa en América Latina en los tiempos recientes, hubo casos similares donde los gobiernos de giro progresista eran como muy moderados, muy timoratos, pidiendo permiso, ¿no? Por favor, a ver, no sé qué, y los otros cuando llegaron, no. Y el ejemplo más claro que estamos viendo entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Milei, que no pide permiso para nada, y no solamente te vete una ley que apenas daba un aumento para los jubilados, sino que encima te la festeja con un asado, o reprimen violentamente o sin ningún problema, y obviamente en gran medida, por ejemplo en Argentina el kirchnerismo, no sé, tuvo demasiado buenos modales, por decirlo de una forma, ¿no? Y esto ha pasado en otro lado, incluso en la columna anterior hablábamos de Boric en Chile, que ya directamente los buenos modales pasan a otra cosa, ¿no? Digo, pasan incluso a medio empezar a traicionar cuál era el proyecto inicial. Perón se queda de alguna manera en el medio, digamos, y esta gente no, y en septiembre de 1955 ocurre el golpe, digamos, el golpe tuvo la participación de dos sectores, digamos, sectores liberales conservadores, que son el núcleo duro de la oligarquía, y también sectores nacionalistas católicos que habían apoyado a Perón, pero que ahora entendían que Perón se había vuelto un líder demasiado autoritario, demasiado demagógico, y que sobre todo se había enfrentado a la iglesia, ¿no? Muchos entre el cristianismo, el catolicismo y el peronismo deciden optar por el catolicismo. De hecho, recordemos que Perón va a empezar a tomar muchas medidas en contra de la iglesia, ¿no? Medidas laicas, seculares, que va a generar muchas rispideces y muchas tensiones. La mal llamada, autoproclamada Revolución Libertadora tiene una política muy agresiva, surge en Córdoba, pero rápidamente la Marina sobre todo amenaza con bombardear, digamos, refinerías en Mar del Plata, y Perón decide renunciar, digamos, ¿no? Después de muchos idas y vueltas, de mucha tensión, a pesar de que él tenía el apoyo claramente mayoritario de la población, a pesar de que tenía el apoyo de la mayoría del ejército, decide renunciar, y muchos en su momento y durante mucho tiempo, incluso hoy, decían, ¿no?, que Perón no se animó a pelear, digamos, no se animó a enfrentarse a los opositores. Esto a mí siempre me pareció muy sorprendente, ¿no? Estos tipos que hablaban de libertad, que hablaban de democracia, no sé qué, y que bombardearon la Plaza de Mayo y que hicieron unos desmanes terribles, encima tenían la caradurez de criticar a Perón por querer llamar a la paz, ¿no? Perón decide irse al exilio, digamos, aunque claramente podría haber resistido, de manera muy violenta y probablemente hubiera ganado, porque entendía que eso hubiera llevado a una guerra civil, digamos, ¿no? Y él había vivido la experiencia de la Guerra Civil Española y sabía que eso hubiera destruido todo el país en función del interés nacional, decide renunciar y comienza un largo exilio, ¿no? Y ahí es cuando empieza, digamos, el gobierno inicial de Lonardi, que dura muy poco, y empieza el núcleo duro de la Libertadora, que lleva adelante políticas atroces, ¿no? Políticas en nombre de la libertad, políticas terribles, como el decreto 4161 del 56, que prohíbe totalmente el peronismo, ¿no? La proscripción absoluta del peronismo. No se podía hablar de Perón, no se podía cantar la marcha, no se podía hablar de Evita. Obviamente el partido peronista es disuelto, los bienes son confiscados, se apresa a medio mundo. Obviamente Perón se le hacen 800 millones de causas y no puede volver al país. Bueno, uno de los acontecimientos más tremendos, obviamente, es el secuestro del cuerpo de Evita, que vos fíjate que quien lo hace es un tipo que tenía de apellido Patrón Laplacet. Obviamente se cierra la Fundación Eva Perón. Otra cosa tremenda, se deroga la Constitución del 49 con un decreto ley, así nomás. Obviamente se cierra el Congreso, se interviene la CGT. Bueno, una política tremendamente represiva. En ese contexto surge la resistencia peronista, digamos, y en ese contexto Perón nombra como delegado Cook, porque Cook era un peronista de los duros, digamos, ¿no? Un peronista que se enfrentaba a la Libertadora con dureza. Y ahí, bueno, hay todo un proceso de resistencia popular muy intensa en el cual Cook intenta de alguna manera organizar ese proceso. Cook fue dos cosas que son muy importantes. Fue el único delegado de Perón, fue el primero y el único delegado de Perón que fue nombrado por Perón como heredero, en una carta donde dice si yo muero, cosa muy posible, digamos, obviamente, porque Perón había ya sufrido muchos atentados, si yo muero, quien me va a reemplazar es Cook. Otra cosa muy importante, Cook fue el único delegado y realmente una de las pocas figuras que discutió de tú a tú con Perón, digamos. En este primer momento hay una correspondencia muy intensa en la cual hay muchas coincidencias, ¿está bien? Hay muchas coincidencias de cómo dirigir, digamos, la resistencia, lo que Perón llama quilombificar el país. Pero con el tiempo, y en la medida que Cook va a dejar de ser delegado y en la medida que Cook va a empezar a tener otra trayectoria, empiezan a emerger tensiones, de alguna manera, distancias entre Perón y Cook. Algo muy importante de la resistencia peronista, obviamente, es el levantamiento de Valle y Tanco, un levantamiento civil y militar, el 9 de julio de 1956, que implica un proceso de fusilamientos, ¿no? De fusilamientos a civiles y fusilamientos a militares. Por eso también la Libertadora
ahora se la conoció como la fusiladora, ¿no? Un nombre que me parece mucho más correcto. Y para ir cerrando la columna, Cook jugó un rol muy importante en esa época, jugó un rol importante también entre el fallido pacto entre Perón y Frondizi, jugó un rol muy importante también en la segunda resistencia peronista del gobierno de Frondizi, cuando Frondizi traiciona el pacto que había firmado con Perón. Y Cook empieza, digamos, a partir de su viaje a Cuba, junto con Alicia Guren, que era una compañera, también militante, intelectual, una tensión, un proceso de giro hacia la izquierda y una tensión epistolar con Perón, en la cual él le va proponiendo cada vez que defina más claramente qué es el peronismo y que lo defina como un movimiento de izquierda, ¿no? E incluso hace gestiones para que Fidel Castro invite a Perón a Cuba, cosa que hace, y obviamente también hace gestiones para la cercanía entre el Che y Perón. Y Cook en la década del 60 va a ir construyendo un peronismo de izquierda, un peronismo que va a sintetizarse con el marxismo, con el guevarismo, y esto es muy importante sin nunca dejar los pies del plato, digamos, ¿no? Sin nunca dejar de considerarse peronista y sin nunca dejar de considerar a Perón como un gran líder revolucionario y el peronismo como una revolución que en todo caso debe ir cada vez más radicalizándose hacia el socialismo. John William Cook, aniversario de su muerte el 19 de septiembre de 1968, la Revolución Libertadora o Fusiladora, golpe de Estado en Argentina contra Perón el 23 de septiembre de 1955, Historia de Latinoamérica con Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. Compañero, como siempre, te pido recomendaciones bibliográficas para ampliar y satisfacer más inquietudes. Bueno, hay mucho material, digamos, por un lado los textos de Cook que han sido reeditados, La correspondencia, Peronismo y Revolución es un gran libro, Apuntes para militancia, artículos periodísticos, todo eso ha sido reeditado hace poco por Corregidor. Hubo una compilación que hizo hace poco, ya hace varios años, ¿no? Pero que la hizo Eduardo Luis Duhalde, que junto con Rodolfo Ortega Peña fueron grandes intelectuales y militantes de esa época también, de la izquierda peronista. Tenemos un libro muy clásico de Galasso, Cook de Perón al Che, digamos, un libro muy bueno. Hay otro libro también más reciente, que también ya tiene varios años, de Miguel Maceo, Cook, el hereje, que realmente vale mucho la pena. Después sobre el peronismo, obviamente hay muchísimo, siempre recomendamos la biografía de Galasso, de Perón. Ahora Marcelo Koenig acaba de sacar un libro que es El peronismo, que también recomiendo, y Marcelo tiene un libro sobre esta época, digamos, que es Vencedores Vencidos, ¿no? Hay otro libro de una autora llamada María Estela Spinelli, que también se llama Vencedores Vencidos, pero tiene otro subtítulo, que habla sobre esta época de la Revolución Libertadora y la resistencia peronista, que también recomiendo mucho. Después Roberto Bachetti tiene un gran historiador, digamos, peronista, tiene grandes trabajos documentales, ¿no? De recuperación de documentos de esta época que vale mucho la pena, ¿no? Y obviamente, en términos filmográficos, pienso en La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, ¿no? Para pensar un poco la izquierda peronista, el peronismo y ese momento. Y por supuesto, Fabio, ¿no? Perón, Sinfonía de un Sentimiento, que siempre vale la pena ver para emocionarse. Juan Francisco Martínez Pería en la historia latinoamericana. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vos, Pablo. Nos estamos viendo la semana que viene. Yo no valgo por lo que digo. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mis labios y arde en mis nervios. Es el amor de este pueblo. Y por Seguimos en Al Carajo, estamos en Instagram, en X, ex Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio. Semana a semana recorremos las noticias políticas, sociales, culturales de América Latina y el Caribe. Ya pasamos en esta primera parte del programa por Ecuador, por Panamá, por Brasil, con la información en voz propia desde los territorios a través de los reportes de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de cada región. Ya pasamos en esta primera parte del programa por Ecuador, por Panamá, por Brasil, con la información en voz propia desde los territorios a través de los reportes de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de cada región. También pasó Mavi Sosa con uno de nuestros libros selectos para contar Latinoamérica desde la literatura, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y también pasó Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia
hace instantes, el golpe de Estado del 55 y el eslabón entre el peronismo y el socialismo latinoamericano de John William Cook. Hay más voces, hay más fotos radiofónicas para compartir. Este programa suena durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios en medio centenar de radios comunitarias, rurales, universitarias y públicas de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Uruguay y vía internet en todo el continente. Esto es Al Carajo. Pablo Bin, mi nombre. En la conducción y producción periodística, junto con todo el equipo, continuamos un rato más en este viaje radial. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. No intentes correr, no puedes escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Continuidad para este episodio número 30 de este 2024. Para nuestro ciclo, ahora vamos al cine, 30ª visita de esta temporada a la producción audiovisual latinoamericana de la mano de Palis Carreira Griot. Compañera, para la recomendación, te seguimos en el mapa. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo. Esta oportunidad el cine nos lleva para Colombia con Los colores de la montaña. Usted no se puede ir hasta que no haga las tareas. Julián, ¡ten derecho, papá! ¡Julián! Este drama colombiano, dirigido por Carlos César Arbalés, se centra en la historia de Manuel, un niño campesino de 9 años que con sus amigos de la escuela solo quieren jugar al fútbol.
Siempre jugaron con una pelota vieja en un campo aledaño hasta que un día Manuel, por su cumpleaños, los padres le regalan una pelota nueva, pero al poco tiempo va a parar a un campo que está minado. Papá, esos no son los que vinieron la otra vez. Yo los conozco. A pesar del peligro que puede ser que ellos se acerquen, que incluso todos los mayores le dicen no vayan a buscar esa pelota, ya está, denla por perdido. Esto se va a convertir en una aventura y tanto Manuel como sus amigos van a intentar rescatar este preciado objeto que es imprescindible para sus sueños, incluso para su vida cotidiana. Pa, ¿y mi balón qué? Su vida cotidiana que se ve constantemente afectada por la situación del país, por la situación de los adultos que viven en medio de un conflicto armado que perturban la vida de los habitantes de La Pradera, que es donde vive Manuel junto a su familia y sus amigos. Don Alberto, usted como presidente de la Junta de Acción Comunal debía citar a la comunidad a una reunión urgente. Sí, don Ernesto, esta reunión es necesario hacerla porque después de lo que pasó, pues la comunidad está muy confundida y con mucha zozobra. Pues claro. Los colores de la montaña, este drama a través de la ficción, busca un poco retratar la realidad que han vivido muchos colombianos por el conflicto interno, que da como resultado ser el segundo país en el mundo con mayor tasa de desplazamientos forzados. Todo esto lo vemos en la película desde la óptica de los niños, desde esa mirada muy inocente y muy ingenua, y la película logra crear un contraste, la verdad que realmente muy interesante, sobre los actos a veces crueles de los mayores y la ingenuidad de los niños que no entienden muy bien qué pasa y ellos solo quieren jugar, quieren ir a la escuela y quieren seguir con sus vidas sin entender por qué por ahí se tienen que ir y dejar el lugar que ellos habitan. Dígame qué dice ahí. Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Los colores de la montaña es este drama del 2010 de Colombia del director Carlos César Arbeláez, que lo pueden encontrar en las plataformas. Adiós. El cine, desde Colombia, en esta oportunidad, desde la ficción, retratando una realidad. Palis Carreira Griot pasó con la columna audiovisual latinoamericana en Al Carajo. Pasó antes Juan Francisco Martínez Pería con la sección de historia. Mavi Sosa con las lecturas. Otro pasaje de 100 años de soledad. Ya lo escuchamos en este episodio número 30. Y nos queda por delante todavía abrir otro capítulo de Como agua para chocolate, la literatura presente. Y presente también en los títulos la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Declaración final de un encuentro realizado en la primera parte del mes de septiembre en el territorio de las comunidades de El Moreno, Tumbaya, Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, provincia de Jujuy, República Argentina. La quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos en defensa del agua, la vida, los derechos de la Pachamama, la autonomía y la soberanía de las comunidades y de los pueblos, reafirmando el derecho propio indígena y el derecho de incidencia colectiva adquiridos a nivel nacional e internacional, y para denunciar la situación de las comunidades en el contexto actual de avance extractivista y neoliberal en los distintos países de la región. Vamos a compartir el documento final que consensuaron las organizaciones y las comunidades presentes, pero vamos a escucharlos también en voz propia. Encontrarnos no solamente con los pueblos hermanos que vienen resistiendo al avance del extractivismo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde hace más de 25, 30 años en algunos casos, también con el conjunto de asambleas y personas, digamos, que luchan, ¿no? Luchan por una proyección de vida. Nosotros tenemos extrayendo el litio del salar de Atacama más de 30 años, viviendo al borde del salar y casi lo hemos normalizado. Desde chicos vimos cómo llegaban las empresas y por desgracia la Constitución, las leyes de la época no protegían a los pueblos como hoy lo hacen. Testimonios de Fernanda, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, del lado del territorio argentino, y Janet, de la comunidad Licanantay Toconao, del lado chileno, en la quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, realizada en Jujuy. En sus principales puntos, la declaración final del cónclave determina que el agua es un ser vivo, vital, sagrado, espiritual e íntegro, que el agua es sujeto de derechos para todas las formas de vida, que los pueblos luchan por el acceso al agua natural en sus territorios ancestrales,
También remarca la lucha por la descolonización, de la mirada y el actuar de los gobiernos responsables y las corporaciones y organismos financieros internacionales que se apropian, mercantilizan y explotan el agua y la naturaleza como objetos. Más voces del encuentro, ahora con Juana, maestra integrante del Movimiento del Agua, y Aurora Choque, miembro de la comunidad Inti Apu Coyamboy. La consecuencia que genera todo el proceso, desde el uso de una materia prima hasta el producto, que es lo que nos venden las transnacionales, los gobiernos de turno, y llegar al extremo de matarnos. Y yo creo que en mi caso, yo sigo mi lucha, pero quiero pasarle la posta a ellos. Por eso es estar acá. De eso defendemos, uñas y dientes las aguas. Y no le queremos a Mocoro tampoco aquí, porque él dice que va a venir a darnos agua después de cuando ya no hay agua. Pero no es eso, ellos van a sacar nuestras aguas y nos van a dejar sin agua, nos van a dar todo metidito, y nuestra hacienda, nuestro ganado, ¿qué va a tomar? Así en todas partes que está pasando, así en Palestina, ¿no?, que también están sufriendo mucho del agua. Y es que ellos son un ejemplo grande, que ellos sufren del agua. Y cómo es el Mocorot, ahora ya sabremos cómo es el Mocorot, es impresa, que nosotros aquí no lo queremos. Con uñas y dientes, la defensa del agua, en voz de las representantes y referentes de las comunidades originarias presentes en la Quinta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, que también declara en su documento final un estado de alerta, movilización y lucha para defender el agua, que se complementa con el aire, la tierra y el sol como herencia ancestral de los ayllus, marcas, pueblos y comunidades originarias, indígenas y nativas. Y remarca también la declaración final que el agua es dadora de vida y que los pueblos tienen un vínculo de reciprocidad y relacionalidad porque, dicen, somos agua, criamos agua y el agua nos cría. Y el agua no puede ser una mercancía, el agua no se puede privatizar, el agua no se puede mercantilizar, el agua no podemos entregar a grupos de personas reducidos para que lucren, sino el agua es un derecho humano para la agricultura, para la ganadería, para la biodiversidad y para nuestra propia vida misma. Que somos los guardianes que cuidamos el agua, porque el agua está en los apus, en los cerros, en los nevados. Es el colchón que deposita los apus, por eso tenemos fe en el apu, porque si una minera va a entrar, va a perforar socavón, lo va a meter el agua al subsuelo, y ese apu ya no va a ser el colchón que reserva los glaciares o los nevados. Por eso al apu nosotros lo respetamos, porque gracias al apu, donde está depositado los nevados, los glaciares, baja ríos abajo, mediante ojos de agua, mediante riachuelos, y esto forma inmensos valles. El hemisferio norte sigue resolviendo sus problemas, sus crisis y sus podredumbres a expensas de los recursos y del sacrificio del hemisferio sur. Y vienen por el agua, vienen los lugares donde el agua es muy linda, vienen por el territorio, por el agua para quedarse, para hacer un emprendimiento de alta gama, countries y etcétera. Y vienen por todo, como decía el gallego Rodríguez Pardo, todo lo que es Patagonia lo vemos, expulsión de comunidades, criminalización, asesinatos, lo estamos viendo. Y gente, lo que más ponen el pecho son las comunidades mapuche. Bueno. Lino Pisolón, del Observatorio del Agua de la Universidad de la Patagonia, y antes Pablo Charca, presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería y los Hidrocarburos, testimonios de la Quinta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos. Agradecemos por el material a las redes comunitarias de la provincia de Jujuy, en la República Argentina, también a los colegas de La Izquierda Diario y a Néstor Jerez, cacique del pueblo Cloya de Jujuy, referente del Tercer Malón por la Paz, uno de los voceros de lo que fue aquella histórica movilización en contra de la reforma constitucional perpetrada durante el mandato del gobernador de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. A Jerez es justamente a quien vamos a escuchar ahora, al cacique Ocloya, cerrando este informe sobre la Quinta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, que en su asamblea final fijó como sede del próximo encuentro, del sexto, la región de Atacama, en Chile, para continuar con los debates y la conformación de un frente común entre los pueblos de todas las regiones de América Latina contra el extractivismo y el neoliberalismo. Lo escuchamos a Néstor Jerez, del Tercer Malón por la Paz. Es necesario y muy fortalecedor encontrarnos en esta unidad plurinacional a favor del agua, de la vida, de los derechos y la soberanía de los pueblos que hoy están en riesgo
con el avance extractivista de saqueos, de despojo, de estas políticas que lleva adelante este gobierno, que realmente son contradictorias al buen vivir, entendiendo que donde están esas guadas, esas vertientes, esas nacientes de agua, estamos los pueblos originarios, hemos estado desde hace más de 10.000 años y hemos sabido cómo convivir y mantener ese equilibrio con la biodiversidad y que garantizar, ¿no?, que la continuidad del agua para todos, entendiendo que no solamente son para las comunidades indígenas, porque desde estas nacientes se genera el agua para las grandes poblaciones en las diferentes provincias, diferentes ciudades, grandes ciudades. Lo estamos viendo en cada territorio que el agua está faltando y queremos avisar a la población que tome conciencia y que sume a esta lucha que es de todos y es a favor del agua y de la vida. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina, las rosas, que en un principio eran de color rosado, ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas. No era posible tirarlas a la basura, en primera, porque nunca antes había recibido flores, y en segunda, porque se las había dado Pedro. De pronto, escuchó claramente la voz de Nacha, dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosa. Tita la tenía medio olvidada, pues para hacerla se necesitaban faisanes, y en el rancho lo único que tenían en ese momento eran codornices, así que decidió alterar ligeramente la receta con tal de utilizar las flores. Sin pensarlo más, salió al patio y se dedicó a perseguir codornices. Después de atrapar a 6 de ellas, las metió en la cocina y se dispuso a matarlas. Tomando una gran respiración, agarró la primera y le torció el pescuezo, como había visto a Nacha hacerlo tantas veces, pero con tan poca fuerza que la pobre codorniz no murió, sino que se fue quejando lastimeramente por toda la cocina, con la cabeza colgando de un lado. Así comprendió que no se podía ser débil en esto de la matada, o se hacía con firmeza o se causaba un gran dolor. En ese momento pensó en lo bueno que sería tener la fuerza de Mamá Elena. Ella mataba así, de tajo y sin piedad. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa en los libros, Palis Carrera Griot en el cine, Juan Francisco Martínez Pería en la historia, mi nombre Pablo Daniel Ovín en el intento de conducción y producción periodística de este programa. Llegamos al final de Al Carajo, episodio número 30, año 2024, temporada número 15, con la cobertura de la 5ª Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos en la tapa y las noticias país por país y región por región, en contacto e intercambio con las radios comunitarias, universitarias, campesinas y populares de toda América Latina, construyendo la contraagenda de la política y la actualidad regional. Nos pueden buscar en las redes sociales con el nombre del programa y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio, donde compartimos los contenidos que generamos desde el aire. Cerramos acá este episodio número 30 de este año. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo en algunos días a la vuelta de cualquier esquina radiofónica. Será hasta entonces. Muchas gracias por la escucha. La brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che